Estamos de regreso acá en Temas y Debates, aquí en Radio Infinita, compartiendo tu presente. Va para darle la bienvenida a Mario David García, candidato presidencial del Partido Patriota. Algo que si le preguntamos hace 3 semanas a Mario David, no solo lo hubiera negado, pero hubiera dicho una sarta de cosas en contra de los gobernantes y demás. Pero vamos a hablar de eso un poquito. Hay quienes obviamente lo conocen especialmente por los últimos 7 años, en Hablando Claro, en Emisoras Unidas, que dejó de transmitirse justamente hace una semana. El día de hoy ya no se transmitió, pero tiene mucha carrera adicionalmente a eso. Ha estado en los medios por mucho tiempo, tuvo la emisión de noticias en televisión Aquí el Mundo, que estuvo por mucho tiempo. De hecho, el que más me recuerdo también ahí era de don Otto Soberanis, uno de los famosos conductores, que además tenía la moto de Otto, un programa de radio por las mañanas en este horario, que más o menos lo escuchaba yo todas las mañanas. Mario David también ha estado en política mucho antes de esta participación. Fue candidato presidencial del CAN en el año 82, si mal no recuerdo, el 85. CAN 85, perdón, en el año 85. Y así vamos a hablar un poquito acerca de todo eso. Y le voy a pedir realmente a Mario David que nos cuente un poco de esto, porque la mayoría, insisto, le conocen más por Hablando Claro, por lo más reciente que ha tenido, pero ha tenido una participación en política y en medios mucho más extensa de lo que yo acabo de explicar. Así que, Mario David, bienvenido, buenos días. Muy bien, muy buenos días, Quique. Aquí estamos compartiendo. Platiquemos un poquito de quién es Mario David García, de dónde viene, qué es lo que, en qué se ha formado Mario David García y qué es lo que lo ha movido estos últimos años. Pues Mario David García empezó a trabajar a los 16 años. Tuvo la suerte de entrar a un diario con muchas ilusiones de trabajo. Y la verdad es que me sonrió la fortuna porque llegué a involucrarme muy tempranamente con las actividades periodísticas. A los 3-4 meses de haber entrado a trabajar me nombraron jefe de una sección internacional que me permitió, por ejemplo, sacar una sección juvenil que se llamó Puerta Abierta para la Juventud y que de alguna manera obedecía a mi edad de esa época, que ya estaba llegando a los 17 años, ya estaba en el primer año de la universidad, y así transcurrió. Llegué a ser corresponsal de France Press, a dirigir varios periódicos de la cadena de Jorge Carpio Nicol. También fundé una radioemisora juvenil que se llamó Radio Sensación. Después migré y me formalicé un poco, más o menos a los 22, 23 años, y dirigí un periódico que se llamó La Tarde, Diario La Tarde, que compitió con El Imparcial y que lo llegó a desplazar. El Imparcial era el gran periódico de Guatemala. Después me fui a estudiar a Francia periodismo. De regreso terminé la carrera no de abogado, que ya la había concluido, pero no graduado, sino de economía. Y hice, precisamente porque ya tenía la carrera de Derecho, también terminé la licenciatura en Economía y una maestría en Administración de Empresas. El Derecho, que es realmente apasionante, fue postergado hasta finales del siglo pasado, cuando finalmente decidí encarar la frustración de tribunales torcidos y me gradué de abogado. Hice 2 maestrías en Derecho Procesal, una en Guatemala y una en Argentina, y en Argentina también concluí un doctorado de Derecho. Esa es la vertiente académica, digamos. En cuanto a medios, efectivamente tuve el privilegio de fundar y dirigir el líder y leyenda Aquí el Mundo durante 11 años, 6 meses, hasta que el gobierno de Vinicio Cerezo me lo cerró. Y desde hace 8 años, este fin de mes cumplíamos 8 años en Hablando Claro en Emisoras Unidas, en un horario que estaba muy distante de ser estelar, porque era de 3 a 5, pero era el único horario que me quedaba libre antes de las cátedras, y también dejándome libre la mañana para trabajar en mi oficina.
y fue muy exitoso, unos niveles de audiencia impresionantes, y de ahí pues a este nuevo reto que fue tan insospechado. Ojalá hubiese sido Quique hace tres semanas, no, realmente son como 10 días. Ya no me pude despedir de mis oyentes de Hablando Claro por una coyuntura muy especial, y es que el viernes último, cuando me despido y les invito a que nos sintonicen el lunes próximo, resulta que ese domingo me proclamaron candidato. Entonces era impropio llegar a un programa que estaba caracterizado por ausencia de militancia política, y yo había entrado a militar en el Partido Patriota. Hablamos justamente de esto porque, a ver, el día jueves, estando en el programa conversando con Ricardo Sagastume, haces una apuesta de que para el día miércoles el presidente Pérez Molina estaría fuera del poder, que renunciaría. Así es, así fue, Quique. Ese fue el jueves. El viernes llega Rolando Archila para hablar acerca de un lío que tienen entre él, Eric y el líder. Sí. Y entonces ya no hablas nunca de esto, pero ¿en qué momento entre ese jueves y viernes? El viernes fue interesante porque yo salí a recoger algunas cosas que había olvidado en mi carro al parqueo, y me encontré muy aireado a Rolando Archila de ESA, hermano del exministro de Energía y Minas. Lo vi muy alterado y le pregunté, porque siempre ha sido una persona muy tranquila, muy afable, y estaba realmente muy alterado. Entonces me contó su indignación y le dije, véngase al programa, y así lo integré al programa. Es decir, digamos, sin planificación ninguna, porque estaba yo tratando otro tema. Y yo recibí antes de cena de la noche del jueves un mensaje para que me querían hablar, y yo pensé que era vinculado precisamente a una situación que se estaba deteriorando. Aquí yo quiero remarcar dos aspectos, Quique, si es posible, porque primero, a la larga se dice que la información es poder, pero dependiendo de la información que tengamos, podemos emitir acertados o desacertados juicios de valor. El problema de Guatemala es un problema serio en este momento, porque el mes entrante, a mediados del mes, y esto es importantísimo que lo podamos decir para que lo escuchen, por ejemplo, los empresarios, los finqueros, se presentó una demanda contra el Estado de Guatemala para que sea declarado Estado genocida. Esto lo está conociendo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Costa Rica. A mí esa semana, un par de días antes, me habían hablado de la posibilidad, me habló Tono Arenales Forno, que es yo hasta ese momento supe que era el de COPREDE, me parece, el de la Comisión Presidencial, si yo podía integrar el panel de defensa del Estado de Guatemala. Y yo le dije que sí, con muchísimo gusto, porque realmente solo quien no conoce qué es un genocidio puede hablar de que en Guatemala hubo genocidio, y lo han agarrado de bandera de batalla grupos radicales que querrían establecer un estado totalitario en Guatemala. Entonces a mí me preocupó mucho, porque ¿qué consecuencias tiene si Guatemala es declarado un estado genocida? Pues primero, en el derecho interno, en la estructura interior del país, serían admisibles todas las demandas y denuncias penales por genocidio contra finqueros, contra empresarios, contra cualquiera aquel que a juicio de sus acusadores hubiese cooperado. Entonces armaríamos un desmadre nacional de magnitudes no conocidas, que involucraría a gente que está dedicada, por ejemplo, a producir, a trabajar, y estaría equivalente al rompimiento del orden. Ese es un elemento. El otro elemento, cuando echábamos esa apuesta a la chapina con Ricardo Sagastume, fue porque veía con muchísima ferocidad la búsqueda de dar un manotazo
al mejor estilo del que se dio en el Ministerio Público cuando fue defenestrado el doctor Conrado Arnulfo Reyes. Ahí se había cumplido todas las exigencias constitucionales para la designación de fiscal general. De repente entra como contractor rompiendo la puerta a la CICIG, dijeron, afirmaron. De hecho, el día que anunció Carlos Castañeda que se iba de Guatemala, entre todo lo que dijo ese día, dijo que Conrado Arnulfo Reyes estaba metido con la mafia. No, ojalá fuera así, no, lo acusaron sí, de integrar la mafia, de ser integrante de grupos criminales, pero al día de hoy no tiene un juicio. Entonces, eran puestas en escena para lograr por manotazo que entrara Claudia Paz y Paz con toda la secuela que dejó. Y eso es lo que estamos viendo ahora entonces también. Esa es, así es. O sea que la salida de Roxana Valdetti, la salida de Juan de Dios Rodríguez, la salida de Juan Carlos Monzón, todo es parte de ese contubernio. Y más que contubernio, yo diría una especie de conspiración de quienes no ganan elecciones. Yo vengo, mi primera, que fue una solicitud y una propuesta, mi primer departamento ya recorrido en los últimos 3 días, ya como candidato presidencial, ha sido Quiché. Y vengo nuevamente enamorado de mi patria, Guatemala, porque es linda, linda. La verdad es que a veces pienso que no merecemos la lindura de país en el que nacimos, porque lo hemos hecho un embrollo y hemos sido poco sensatos a la hora de fijar nuestro destino nacional. No te imaginas, Quique, lo bellísimo que es ver a poblaciones de diferentes etnias, de diferentes lenguajes, entusiasmados y participando. Por ejemplo, ayer estuvimos en la primera marcha que se ha celebrado en Chichicastenango. Fueron más o menos 3,5 kilómetros de personas. No me atrevo a calcular, pero serían 15,000, 18,000 personas participando. Y fue emocionantísimo para terminar en un mitin. Pero fue emocionante ver la festividad y el paso de la columna. Donde se arruina la cosa es cuando, por ejemplo, uno en Chichicastenango pasa por el mercado que siguen siendo de champas, porque entonces ve que la cosa no progresa, que realmente no se han asumido las responsabilidades de quienes, por ejemplo, en el ejercicio de la alcaldía, han cumplido con mínimos requisitos. Tengo que ir al corte, vamos a regresar justamente a hablar de este esquema y dónde se da esa conversación con Don Arenales y en qué momento cambia la conversación de esto y quién es quien te llama para ofrecerte la candidatura presidencial ese jueves por la tarde-noche, después del programa de este que estábamos hablando. Estamos acá en Temas y Debates, aquí en Radio Infinita, compartiendo el presente.